Sí, es un estilo de cilindro. Se tiene que cargar la acidin, digamos, el sustrato ya preparado. Y Exacto. después hace automáticamente el rellenado de la bolsa y la compactación. Necesitamos de 3 personas para hacer todo el proceso. Son máquinas potentes, pero necesitan de 3 personas. Pero acá hicimos una cuenta previa. Si trabajamos 1 hora, hicimos de 200 a 300 bolsas. Si trabajamos con la máquina, de 500, 2000 bolsas, ¿sabes? Sí, Entonces son sí, 5 veces más. Exactamente, ¿sabes? Como Claro. íbamos a quedar todo el día y si quedamos como 1 horita y ya está alto clavando. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con el agrónomo y especialista en microbiología Lucas Alves del Centro de Estudios de Hongos en Dracena, en Brasil, que pertenece a la Universidad Estatal Paulista UNESP. Hablamos sobre su tesis doctoral que estudia la valorización del sustrato agotado de la producción del champiñón como un insumo para la agricultura. Además, Luca nos cuenta el reciente Encuentro Nacional de Productores de Hongos que él y su equipo organizaron durante este mes de mayo del 2026, el primer encuentro de productores de hongos de su estilo en 10 años en Brasil. El Centro de Estudios de Hongos es único en Latinoamérica y cuenta con equipamiento moderno y automatizado para la producción de los hongos. Mezcladores de sustrato, una embolsadora automática, autoclaves y un reactor para producir mayores cantidades de cultura líquida. También charlamos sobre la industria de los hongos en Brasil en general, el consumo, los polos productivos y los desafíos del sector. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Si tenés comentarios, siempre bienvenidos. Lucas, te doy la bienvenida oficial. Venimos charlando como siempre, pero vamos a incluirlo en la charla para no repetir. Así que te doy la bienvenida al podcast Más allá del champiñón. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por estar acá. Así que buenos días, ¿y cómo estás? Hola Manuel, buenos días. Acá vamos muy bien. Bueno, acá un poco raro el clima, que se hace un poco de frío acá en São Paulo. La ciudad que vivimos acá, Dracena, la verdad es que hace como 35, 38 grados la media, hoy está como 18. Bueno, no está tan frío, pero está al gustito, ¿no? Pero acá estamos bien, trabajando y desarrollando las cosas, la parte de ciencia. 18 grados y estás ahí con campera. Bueno, Pero soy Brasil. gracioso. Los Sí, brasileños son, soy son así un brasilero. poco más de frío, sí. Sí, y bueno, acá estamos, yo soy alemán, hablamos Sí, en español, vos sos brasilero y hablamos en español, tu español es muy bueno. Comentame un par de datos básicos de vos, la edad, tu formación, que estás trabajando actualmente. También me interesa un poco Dracena, donde queda Sao Paulo, pero sí. comentame un poco sobre el contexto y bueno, siempre también un poco de la región. Dijiste que es calurosa, conocemos Brasil, es caluroso en general. Si hay hongos, también un poco la región y la funga natural también me interesa. Sí, vale. Bueno, yo, como estaba diciendo, soy Lucas, soy ingeniero agrónomo. Am, Hice mi maestría, la parte de microbiología, y hoy estoy terminando, sacando mi doctorado, la parte también de microbiología, por la Universidad Estatal de São Paulo, que no es la Universidad de São Paulo, es como una prima de la universidad, pero también es muy buena y una escuela muy potente de Brasil, la parte agrícola. Bueno, yo estoy desarrollando la parte de trabajo con hongos, bueno, toda la cadena. Acá tenemos acá un centro de estudios en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Tecnológicas de Dracena. Para ubicarnos más o menos, estamos cerca, la Dracena está cerca como del río Paraná, la parte de São Paulo, pero como estamos no es el centro de Brasil, pero estamos cerca de los estados de Mato Grosso do Sul. Bueno, no estamos muy lejos de Iguazú, como aquí como 500 kilómetros, creo, pero más arriba, un poco más arriba ahí, pero subiendo el río como
un 200 kilómetros del estado del Paraná, unos 150 del Mato Grosso do Sul, pero en la puntita de São Paulo, más la parte oeste de São Paulo. Bueno, esta región acá hace mucho calor, la verdad sí que es un poco calurosa. Ahora, como estamos llegando a invierno, tuvimos un cambio muy grande de temperatura y tal, pero los cambios como 10 grados a nosotros es muy fuerte, porque el promedio acá de las temperaturas son como 35, 38, bueno, se alcanza hasta los 42 en pleno verano. Mm. Y bien, y sí es un problema para los hongos, ¿no? Tenemos una parte evanescente de floresta, de naturaleza, aún parte verde, pero acá se hace mucho agricultura y son una cosa que vamos a desarrollar mucho. También podemos decir la parte de los residuos, las empresas, de las industrias que acá tenemos, que se puede utilizar como sustrato para los hongos. Y esa parte que tiene la parte verde que tenemos que se mantiene aún, es una parte riquísima porque además que hace calor, pero los hongos son muy adaptativos, pero tiene una pluviosidad, llueve mucho, ¿no? Hay mucha lluvia, entonces como más de 1.500 milímetros al año, o sea, hay una diversidad muy grande. Bueno, no trabajamos exactamente explorando esa diversidad, pero tenemos conocimiento que hay muchos estudios que se pueden desarrollar y ahí como encontrar hongos medicinales, hongos comestibles, hongos que sean de interés a nosotros enzimáticos, bueno, lo que sea. Y acá, bueno, estoy bajo la supervisión del profesor Diego Cuñas Diez. Es es un profesor también, es un ingeniero agrónomo, trabaja también específicamente con tecnología de producción de hongos. Acá desarrollamos la parte, incluso la parte de cuál formulación del sustrato, las técnicas que podemos desarrollar para producir mejor el hongo y cómo podemos mejorar la calidad de la cosecha, la calidad de los metabolitos, la producción mismo agronómica de eso. Y bueno, hacemos poquitas cosas de diversidad, pero es más con los compañeros, que ahí tenemos algunos compañeros de São Paulo mismo, en la ciudad de São Paulo tiene algunos que trabajan con la parte de metagenómica, todo eso, pero más nuestro enfoque es más la parte producción, a ver cómo sale eh, los hongos en general, cómo se producen. Perfecto, mira qué interesante. Acá tenemos esa banda que nos vincula casi acá a tu región con nuestra región, que es el río Paraná. Vos estás en la Exacto. parte superior del río Paraná. Acá estamos en la zona mía, provincia de Santa Fe, que también es muy caracterizada por la agricultura. Y entiendo que vos decís también por lo poco natural, por lo poco de monte que queda. Y eso obviamente afecta la funga, la la funga natural, y incluso más humedad. Acá estamos más o menos en 1000 milímetros anuales, allá están en 50% más, que es un montón. Así que este río Paraná está acá a 1 hora, así que podríamos subir el río y visitarte Sí, casi exactamente, en una exactamente, barcaza. Sí, exactamente. tu español es muy bueno. ¿Cómo llegas a tener un español tan bueno? Bueno, eso es importante. Es que ahora al final de doctorado, bueno, estoy terminando mi tesis, incluso estoy escribiendo, creo que en unos 4 o 5 meses hago la defensa, y me quedé como un año viviendo en España, ¿no? Entonces tuve una pasantía, una beca predoctoral que pude hacerlo un periodo en España, y ahí me quedé desarrollando incluso esa parte de sustrato agotado. Como bueno, yo trabajo con Diego en esa parte de hongos desde 2018, 2018, 2017, la verdad, pero 2018 oficial, que tuvimos beca, tuvimos inversiones y tal. Y Ujú. desde 2018 estuve centrado en cómo utilizar el sustrato agotado para mejorar la agricultura con una forma sostenible de cultivar Ujú. plantas y tal. Y miramos que así, que bueno, podemos decir más de cosas, pero hicimos con un montón de especies, con un montón de hongos, y después de ese sustrato combinamos como no, necesitamos tener un abono mejor, ¿sabes? Como necesitamos mejorarlo mejor, como
como una enmienda orgánica potente, ¿sabe? Como un fertilizante que sea importante, pero falta alguna cosita, ¿sabe? Y ahí me puse en contacto con el profesor Trau Moral, que es un experto en la parte de biofertilizante y compostaje. Y trabajé ahí desarrollando técnicas para peletización de sustrato agotado, para, bueno, la mezcla de formulaciones con otras enmiendas orgánicas para formulación de un fertilizante más equilibrado, que sea más como, que sea más, que desarrolle como despacio para la planta, pero que soporte, sí, que sea un buen fertilizante por todo el cultivo. Y ahí quedé un año. Y bueno, me defiendo un poco bien español porque ahí me quedé en la parte de cerca de Almería, que las personas hablan muy rápido, tuve que me adaptar. Muy bien. Así que podemos hablar, es una gran ventaja porque realmente, por lo menos en mi caso, y yo siento que para otros también, hay un gran desconocimiento sobre este país vecino que es Brasil y el sector de los hongos. Y acá en Argentina se sabe muy poco sobre lo que pasa en Brasil. Hace poco hicieron un congreso, eso lo quiero hablar, incluso mencionar a Guido de Zetas del Carlo, que hizo el contacto, que Sí, fue a ese evento que organizaron. Pero antes de hablar sobre el evento, el Encuentro Nacional de Productores de Hongos, es muy particular y muy interesante el CECOC, el Centro de Estudios en Cucumelos. Cucumelos es hongos, exacto, para aquellos que no saben. Acá cucumelos exacto, es el psilocibe cubense generalmente, el cucumelo, pero cocumelo es hongo en general en portugués, ¿no? Pero ustedes exacto, tienen un centro de estudios en Cocumelos en esta Universidad de Sao Paulo, Campus Trasena, ¿no? exacto, exactamente. Bajo Y la eso ya es supervisión muy... de Diego. sí, perfecto. Eso ya es muy particular que tengan un estudio. Yo en Argentina no conozco, sí hay en el CONICET, en capaz algún INTA, un grupo trabajando en sustratos y optimización de cultivo de los hongos, pero no sé si hay un estudio similar. Así que si les interesa, Centro de Estudios en Cogumelos, CECOG. También voy a poner un link en la descripción porque seguro que hay gente muy interesada en este centro de estudios. Pero comentame algo. ¿Qué hacen? Vos estás trabajando ahí, Sí, Centro de Estudios en Hongos. sí. Es importante decir que lo mentor que estoy bajo supervisión es Diego. Ajá. ¿Y por qué que tenemos acá este centro? Porque Diego realmente fue el mentor que pasó por un otro centro. Bueno, como estaba diciendo, la Universidad Estadual Paulista, esta universidad que estudio yo, tiene muchos campos, como hay el campus de Dracena, pero antes de nosotros tenía el campus de Botucatú. Y ahí tenía una expertise muy grande de productores, de investigadores que trabajaban con hongos. Y Botucatu se quedó en esta parte como estaba el desarrollo de la ciencia de los hongos en Brasil, así la parte de producción mismo. Y en Botucatu se quedó como 20 años. Y Diego pasó por este centro, fez su maestría, fez su doctorado. Y ahí los profesores se jubilaron, algunos se murieron. ah, y Diego se quedó con toda esa experticia del centro. Algunos investigadores incluso trabajan en Brasil, pero Diego tuve la suerte de trabajar acá en un campus nuevo, que el campus acá tiene como 20 años nomás. Y Diego ha llegado como así como somos jóvenes, queremos cambiar las cosas. Creo que Diego llegó en un momento muy oportuno, que el campo estaba creciendo y se creció juntos, ¿sabes? Y así puede ser creo que, de verdad, creo que no conozco un centro así en Sudamérica, creo quizás que en Latinoamérica uno de los más grandes de la producción de hongos. En específico, acá trabajamos con todas las especies, pero en específico trabajamos más con seta ostra, que es una seta muy importante para Brasil, el champión, acá que incluso el tema de mi tesis. Trabajamos también con un poco de lentínola, el shiitake, y ahora estamos desarrollando algunos ensayos con especies más exóticas, como las especies ahí de la zeta heiki, bueno, zeta del cardo también estamos desarrollando alguna cosa, la melina, estamos desarrollando alguna cosa ahora con ensayo, ahora con un trabajo de fin de grado. Y ahora creo que el grupo va a cambiar por cuenta de los chinos y estamos ahora con una parte de maquinarias de los chinos.
estamos haciendo mucho sustrato pasteurizado y la parte más así, más de pasteurización y tal. Ahora creo que vamos a cambiar una parte más axénica de esterilizado, con pequeños potes y la parte de small bags, que es la parte de cultivo mismo de los chinos. Creo que esta tecnología creo que puede ser interesante a nosotros brasileños. Mira qué interesante. Sí, vi en el Instagram del instituto, del centro de estudios, justamente unas fotos de un cultivo de melena, melena Sí, león, en bolsas chiquitas que tienen capaz 1 kilo o incluso capaz menos. sí, Y conozco, sé que los chinos, o no sé, otros asiáticos también, trabajan en bolsas mucho más chiquitas que acá, por lo menos en Xírgolas, se trabaja mucho con 3 o 4 kilos de bolsas o en pajas, en bolsas grandes a veces. Sé que, así que me interesa el tema de las bolsas chicas y también el cambio de procesos, porque cada cultivador siempre está en eso, pasteurización, cuánto tiempo, esterilización, que el volumen es mucho más reducido por el propio equipo. Em, pero antes de ir más por la parte del laboratorio y también la industria, hacenos una introducción de lo que estás trabajando actualmente fuerte, que es tu tesis, que sí, trabaja con el sustrato usado o agotado de la producción del champiñón. Acá tuve en el podcast un chico, un emprendimiento de acá de la provincia de Santa Fe, se llama Green Fire, y el producto principal que trabajan es Champi Compost. Entonces, ya, ellas hacen un proceso usan el sustrato agotado de una champiñonera, hacen un compostaje adicional posterior y lo mezclan con algunas cosas, mejoran un poco la estructura, lo embolsan y lo venden. Principalmente empezaron para el cultivo de cannabis. Y obviamente ahora se abren y tuvieron un crecimiento importante, pero es una empresa chiquita acá de la provincia de Santa Fe. Así que tuvimos un poquito de contacto con eso, pero comentame de la tesis, de qué se trata y de todo ese trabajo que estás haciendo actualmente. Una cosa más, creo que dijiste que estás en una fase de un poco difícil de terminar la escritura de una tesis y yo escribí 2 tesis en los estudios y siempre hay un momento cuando se pone pesado. Y también se dice que las tesis no se terminan, sino se abandonan. En un sí, momento exacto. es muy difícil, hay tantos detalles que se pueden trabajar toda la vida en un documento. Pero bueno, así que te deseo lo mejor para esta última etapa de la tesis, que te salga bien terminarla y completarla lo mejor posible. Pero comentame de este trabajo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema central de mi tesis es el desarrollo de una economía circular, de un sistema incluso para los pequeños productores acá en Brasil. ¿Qué buscamos? ¿Qué investigamos? Bueno, acá tenemos un problema con los championes, los championeros, que se produce ese sustrato agotado, pero sí que no tiene un valor agregado, ¿sabes? Que pueden utilizarlo, pero no saben la dosis, pueden utilizarlo, pero no saben la indicación agronómica, pueden utilizarlo, pero no saben si realmente hace bien, ¿sabes? Entonces, la tesis está centrada en utilizarlo, ayudar a estos productores a tener una dosis agronómica, como se puede aplicar tanto de toneladas por hectárea para este tipo de cultivo, en mi caso del garbanzo, y se puede hacer peletización con este tipo de peletizadora, con esa parte de densificación. Y también estamos agregando ahí algunas cosas, como estamos trabajando con garbanzo, agregamos ahí algunos fijadores de nitrógeno. Entonces está ahora desarrollando los ensayos. Estamos muy entusiasmados con los resultados. La parte de, puedo decir que la dosis, tenemos una dosificación y tenemos un pellet así que se sale muy bien para incluso el cultivo de leguminosas. El gran problema ahora que creo que va a ser después de mi tesis, y eso no va a ser yo que voy a hacerlo, ¿no? Creo que va a ser los siguientes investigadores, es que aún tenemos un problema porque son fijadores de nitrógeno y no se agregan muy bien a ese sustrato, esa bacteria, ¿sabes? Y así como se observamos como desarrollo mejor de la raíz, desarrollo mejor de las plantas, pero hacen falta aún, ¿sabes? Creo que es una cosa potente. No sé si por cuenta de la peletización, que es cómo se hace la de la parte de agregar la densidad, alguna cosa de la temperatura. Bueno, estamos investigando, pero
creo que de mi tesis saldrá seguramente resultados confiables que podemos decir como productores, tú puedes hacer esta aplicación, tú puedes pelletizar esto, vale la pena, se puede sacar buenos cultivos. Y la otra parte es que si cultivamos la planta en el campo, también esta planta se genera residuos y ahí los hongos son especialistas, son gestores de este residuo. Y los residuos como de las cáscaras, de los granos mal cosechados, los granos verdes, los granos ese que no se aprovechan, hicimos ahí como una harina, una suplementación. Y Ah, ahí cuando se hacemos la parte de pasteurización de sustrato, mientras hace la inoculación, agregamos ahí 1 a 2% de suplementación. Y comparamos esto con una suplementación comercial que hace mucho acá en Brasil. Los championeros que suplementan después de hacer la parte de pasteurización, se suplementa con suplementos esos de comerciales. Y bueno, y la verdad que no vamos a cambiar el mundo, el sistema, como cambiar, no es un producto comercial, pero es una posibilidad. Y estamos ahí mirando alguna cosa de metabolitos, a ver si cambia alguna cosa de un perfil carbohidratos, de un perfil proteico, alguna cosa así. Y investigando a ver si podemos hacer como además de un campeón que se agrega a producción, también un campeón que tiene más calidad, que se puede transportar más lejos, porque la parte logística acá es muy difícil. La cadena de suministro en Brasil es muy complicada. O sea, que muchas veces no producimos tanto como gustaría, como producir más, ¿sabes? Pero si mejoramos la cadena de suministro, si podemos transportarlo, este campeón hasta el norte, al sur de Brasil, ya vale la pena, ¿sabes? Utilizar una técnica más sostenible y más fácil para el producto. Y oh, qué básicamente es eso, interesante. ¿no? Sí, Ujú. básicamente es eso. Sí, 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 abre un montón de puertas más. Entonces, como tema grande, economía circular y reuso del sustrato para el cultivo de plantas e incluso, no, perdón, vamos por esa línea. Digamos, el sustrato agotado del cultivo del champiñón para el cultivo de garbanzos principalmente. Y garbanzo es Sí, una, como dijiste, leguminosa sí, exacto. que la leguminosa fija nitrógeno, ¿no? Con la Perfecto. ayuda de una bacteria. ¿Y por qué Exactamente. ahí justamente trabajan con garbanzo y con este sustrato o suplemento de la industria champiñonera? Vale. La cuestión, el tema central de la tesis fue como el garbanzo creemos que es una fuente de proteína sostenible comparada a otras fuentes como la soja o la otra fuente así que tiene un perfil mejor de las proteínas, Ujú. que se puede agregar más proteína que la soja, por ejemplo, acá en Brasil. Y en Brasil no que está, no, bueno, mira que hicimos este proyecto a 7 años, 6 años atrás, ¿sí? Y ahora estoy teniendo los dibujos del diseño. Pero 10 años atrás hablábamos mucho del desarrollo de garbanzo en Brasil en áreas como acá, como estamos en Dracena, que es una área más cálida, que, bueno, llueve un montón, pero los suelos no son tan adecuados para el cultivo de garbanzo. Entonces, lo que nos gustaría hacerlo, como desarrollar este sistema acá en Dracena, con menos dificultad, con una opción, con una posibilidad de estos residuos, ¿sabes? Como si esta parte orgánica podría ser una parte de soporte para que se desarrollamos en esta región y tenemos como una parte sostenible más fuerte en esta parte. Hoy el garbanzo sí es yo creo que la segunda leguminosa más producida del mundo, pero en Brasil aún se falta muchos estudios, ¿sabes? Entonces, a ver qué, no sé qué pasa, se va mucha cosa con el mercado. Ahora yo creo que después de 7 años, el mercado que teníamos no tenemos más, pero bueno, o sea, las cosas se cambian, la información se queda, ¿no? Si después como se calienta más el mercado de garbanzo acá en Brasil, creo que después de 7, 10 años tendrá ahí mi estudio y podrán como hacerlo alguna cosa interesante con eso. Pero la Ujú. idea era más de 7 años atrás que el mercado estaba, no, creo que es interesante esta proteína, esta fuente, pero es una planta que se va, pero falta algunas cositas y estamos acá intentando desarrollar. Entonces la idea es esa parte, como desarrollar en conjunto. No me gustaría hacer una cosa como trabajar con soja
con los porotos, con las cosas así que en Brasil ya tienen mucho conocimiento. Me gustaría trabajar con una cosa más innovadora y el garbanzo fue la planta que elegimos. Ok, ¿y qué es el perfil o qué tiene de nutrientes principales o qué se destaca en características del sustrato agotado del cultivo de champiñón? ¿Tiene mucho Vale, nitrógeno o qué lo hace interesante? es importante decir eso, que, por ejemplo, esto fue la pregunta que hice cuando fui a España, porque creíamos que el sustrato agotado podría como nutrir la planta con nitrógeno, fósforo y el potasio. Pero la verdad que hoy que puedo decirte que el sustrato agotado él cambia más las cuestiones biológicas del suelo y la parte física. Como fertilizante, es un fertilizante, es una enmienda potente, sí, es una enmienda buena, pero como fertilizante creo que necesita de ajustes, ¿sabes? Como agregarlo más, parte como una otra fuente de estiércol de vacuno o una otra fuente así que se puede, pero la parte biológica miramos acá la parte enzimática, el cambio es muy grande de la parte enzimática, la parte biológica mismo de la parte de metagenómica, está desarrollando ahora, los investigadores están haciendo la parte de este perfil microbiano para nosotros del suelo, pero creemos que cambia mucho. Y la parte de fertilizantes sí que se puede, pero ¿qué pasa? Es que acá, el perfil de sustrato agotado que tenemos acá en Brasil, de nitrógeno tenemos 2%, ¿sabes? De nitrógeno. O sea, que una planta que necesita de 100 a 150 kilos de nitrógeno por cosecha, te vas a aplicar ahí como 2 kilos, te vas a multiplicar y te vas a ver toneladas y toneladas, ¿sabes? Y muchas veces, como estamos diciendo, para cultivarlo como 100, 200 hectáreas, yo creo que eso no se puede. Y la verdad que me gustaría hacer un producto que sea comercial a todos los niveles. A los pequeños, sí, por supuesto, pero a que los grandes, digo, más que 200 hectáreas, puede utilizarlos también. Así tenemos ventajas comerciales, ¿no? Y me parece que tenemos que mejorar esta parte nutricional. Yo creo que tenemos buen nivel de potasio, sí, que tenemos cerca ahí de nosotros acá de 20 gramos por kilogramos de sustrato. Y el fósforo también tenemos buen niveles, pero el nitrógeno es ese que tenemos que balancear más, ¿sabes? Entonces estamos haciendo ensayos para que mejore este sustrato en la parte general y que pueda ser un buen fertilizante. Mira, qué interesante. También la parte biológica. Acá tenemos un colega en Argentina que se llama Nebu, de Sí. Honeytech, que es de Mendoza, ahora está en San Luis estudiando, creo que biotecnología, pero le mandamos un abrazo al Nebu. Y el Nebu trabaja o promociona el término agromicología y entiendo que eso es, ustedes están promoviendo y estudiando de tanto de diversificar la producción de alimentos y cómo usar residuos agrícolas para el cultivo de hongos y devolver los residuos del cultivo de hongos para la agricultura. Muy Exactamente. interesante. Y después, pero vamos a dejarlo porque podríamos hablar seguro que una hora sobre este tema que te metiste en profundidad. Y dijiste que también el otro tema de usar residuos de los granos, digamos, granos descartados en la Sí, selección, digamos, granos verdes, granos, no sé, que tienen pero un alto valor nutricional como suplemento para el exactamente. cultivo de hongos. Me interesa un poco esta parte. Exactamente. Bueno, la idea es que Diego Diego, mi supervisor ya había hecho algunos ensayos con el maní y con la cadena del maní y con la cadena del pistacho en España. Ujú. Y había encontrado ahí buenos resultados. Y acá estamos desarrollando alguna cosa también con residuos de soja y que es otra tesis, otro alumno, pero la parte mía es como, básicamente como que tú tienes después de tamizarlo todo eso y te ve como, no, esto no tiene calidad, esto es basura, no, no es basura, esto puede ser un buen suplemento. Ujú. Entonces, como hicimos como
quitamos la humedad de este sustrato, perdón, de estos granos, sí, con las cáscaras, todo, después de toda la selección de los granos, este granos mal cosechados, hicimos toda la parte que de presecado, pasamos más una vez el tamiz, dejamos como el polvillo, ¿sabes? Como bien finito, como harina, y hicimos un ensayo con dosis. O sea, aplicamos como 0,5%, 1%, 1,5% hasta unos 2% de suplementación. ¿Por qué utilizamos esto? Porque, por ejemplo, las empresas hoy, como Champinter, las empresas como el Spaumat, de Amicel, tienen este producto como para los championeros como un producto comercial. ¿Y qué pasa? Ellos, para agregar, mientras se hace la inoculación, se puede también agregar la suplementación. O sea, tú compras el inóculo, las semillas de estas empresas, pero ellos también se venden la parte de suplementación. Yo que nos gustaría hacer como quitar esa parte, ¿sabes? Porque se tiene un buen substrato y se quiere agregar más productividad, como hablamos que esa suplementación se puede agregar más productividad a un, s- a a más tardía, ¿sabes? Con un segundo cultivo, a una segunda cosecha, tercera cosecha. Entonces, como agregamos esta suplementación de esas distintas porcentajes y que encontramos que no hay diferencia estadística, que estoy diciendo que como ellos indican como 1 a 2%, y de nuestro con 2% no hay, estamos ahora escribiendo, terminando el trabajo, pero no hay diferencia estadística, o sea, el productor se puede utilizar eso como una forma de suplementación alternativa. Y ahí se puede como, esa es una idea, pero mira, acá en Brasil los productores de hongos también son productores de grano, alguna cosa así, ¿sabes? O sea, que muchas veces no puede ser el garbanzo, pero puede ser un grano de soja, de frijoles, puede ser un residuo que viene de la agroindustria del maní. Bueno, no sé, ¿sabes? Como son ideas que, mira, no necesitamos quedarnos tan dependientes del mercado, porque tenemos opciones y se hace muy bien hecho, se puede investigar y bueno, comprobarlo, eso, ¿sabes? Ujú. Sí, y supongo que son cantidades grandes del grano descartado en todo el proceso de calificación. Sí, sí. Bueno, hablamos de estimativas porque eso va, a Ajá. ver, que eso depende mucho de las condiciones acá. En Brasil, como la parte que cultivamos, el momento que cultivamos el garbanzo es un poco caótico porque no es el cultivo principal. O sea, se quedamos al final de las lluvias, pero muchas veces acá, por ejemplo, en Dracena pasa eso mucho, que ahora está lloviendo, no es una época que está lloviendo, como el clima está un poco loco, Ujú. pero al final, como cosechamos esto en junio, mayo, junio, y se llueve un poco, la calidad se baja mucho. Y ahí tenemos como casi 30-40% de granos mal cosechados. Eso es un gran Mm, problema. Pero sí. si no tenemos humedad, si no tenemos todo bien, como no más que 10-15%. Pero mira, si tú pierdes 40% de la producción, creo que es lo dinero que le falta, ¿no? Para alcanzar un buen suceso en el cultivo. Y si puede invertir eso en la producción de hongos, creo que es interesante para los productores. Ujú. Sí, muy interesante todo ese trabajo. Creo que hay mucha gente en Argentina muy interesada en el tema y ojalá que se pueda conectar un poco más. Ahora, me gustaría pasar al tema siguiente, que es el Encuentro Nacional de Productores de Hongos que Sí. organizaron ustedes, el instituto, ahora hace una semana o 2 semanas en el centro justamente, y ahí estuvo Guido, que le mandamos un saludo, que hizo el contacto con vos, y el Guido compartió, digamos, algunas fotos y videos más que nada de la visita al laboratorio, de que él es productor de Sí, hongos y le interesan los equipos. Así que comentame un poco del encuentro, si se suele hacer, si se hace anualmente, si siempre se hace en Dracena, cómo es ese formato del encuentro nacional de productores de hongos, que está buenísimo que haya eso, sí, y del bueno, evento en sí este año. sí, bueno, juntamos mucho de esfuerzo para hacer este evento, Manuel. La verdad que en Brasil estaba un poco desorganizado el sector de los hongos, de los productores. ¿Qué pasó? Hace 10 años que no tenemos un encuentro científico o de encuentro de productores acá. Tuvimos algunos problemas con algunos investigadores que se jubilaron, muy importantes de la cadena,
Y ahí tuvimos algunos problemas con la pandemia. O sea, que antes había sido jubilado una investigadora que organizaba todo eso. Y después tuvimos la pandemia. Y ahí como se quedábamos como, no, necesitamos encontrarnos, hacer una cosa grande, ¿sabes? Y bueno, salió ahora como en conjunto con los productores, la Asociación de los Productores, la Asociación Nacional de los Productores y con la universidad acá, bajo la supervisión del profesor Diego, hicimos este encuentro. Bueno, yo creo que este es un marco para los productores de hongos acá en Brasil porque después de tanto tiempo que quedamos 100, hicimos este encuentro. Y es decir que en este encuentro, yo creo que además tenemos como casi de los 250 participantes que teníamos, casi 150 fueron productores de hongos, ¿sabes? Claro. Entonces tuvimos un network increíble, así como con mucha gente de distintas partes del país que pudieron hablar un poco de cómo estaban haciendo y hablar también como que los otros que están yendo mejor en el mercado, cómo están haciendo y qué necesitan, ¿sabes? Yo he visto mucha colaboración de los productores y eso me fascina mucho. Y bien, tuvimos ahí un evento, una parte un poco científica, que ahí invitamos la empresa de Satrice de China para hablar un poco de la parte de producción, cómo funcionan las cosas en China, esa parte de los potes chiquititos. Tuvimos también la participación de algunos investigadores de España hablando de la parte de producción la parte de Champeter, una empresa muy potente en Europa, hablando la parte de shiitake pastorizado, muy buena, una buena charla. Tuvimos Pablo Potensky también hablando la parte de trufas ahí de Bahía Blanca, muy interesante la ponencia. Ajá. Acá los brasileños les gustaron un montón porque no tenemos trufas, ¿no? Eh, y ahí ha venido conocido y todas las personas que estaban junto con Pablo hicieron una mantequilla con trufa. Que fue muy buena, estaba Mm. buenísima, buenísima. Fue un buen encuentro. Y también la Tengo parte, hambre. sí, hizo la primera parte de la mañana y una parte de la tarde. Y la segunda parte, que ahí estaban las cosas interesantes que creo que ha llamado tu atención, que fue la parte del laboratorio. Y acá tenemos una planta, acá podemos hacer tipos de pastorizar, que ya hacíamos hace un par de años, pero ahora estamos desarrollando esta parte de esterilizarlo con la parte de los potetitos pequeños ahí. Y gracias a esta parcería que tuvimos con los chineses, que vinieron acá, hablaron y tal, y estaba desarrollando. Pero fue un encuentro así, que en la parte científica se juntó la parte nuestra del laboratorio con esta expertise, y el segundo día tuvimos como 4 salas distintas. Una hablando de gírgolas, otra hablando de champión, otra hablando de setas exóticas y posibles mercados en Brasil, y otra hablando de shiitake. O sea, que los productores de ahí se hablaron y hicieron contacto, hablaron de los problemas. Hicimos un compilado de datos hablando, mira, cuántos productores acá son de tanto, cuántos son productores así. Y creo que a partir de este evento, bueno, ahora creo que tuvimos una reunión post, una asamblea después de todo, y creo que va a quedar ahora un evento científico. Por ejemplo, el año siguiente tenemos un evento científico, el Simposio Brasileño de Hongos, y en 2 años vamos a tener el evento, este encuentro nacional de los productores. Entonces creo que fue así como, ahora estamos organizados, chicos, podemos trabajar y vamos a mantenernos en contacto, no podemos dejarlo como 10 años sin vernos, ¿sabes? Porque eso es importante, el sector estaba un poco desorganizado. Excelente, excelente. Así que ya tienen próxima fecha en 2 años. Sí, sí, yo creo que en 2 años tenemos el congreso en Mogi. Es una ciudad así que en Brasil es muy importante decir también eso, que en Brasil tenemos dos polos de producción de hongos. Uno está en Mogi, que está muy cerca de São Paulo, que está en esta gran ciudad que tenemos acá en Brasil. Y la otra parte está más cerca de Curitiba, Castro, que son más championeros, son más las personas que manejan ahí la paja de trigo y trabajan con champión. Pero acá en São Paulo, la parte más cerca de la gran ciudad, están ahí los productores de gírgolas, pero también hay productores de champión, pero son más productores de gírgolas de shiitake.
Ok, pero más de la parte sur de Brasil. Curitiba queda más al sur todavía, ¿no? Sí, y el sur están más los championeros, exactamente. Ujú. Por cuenta del trigo, ¿no? Que ahí se produce un poco más. Ok, claro, y no sé si cuestiones climáticas también, cuestiones de Claro. población, logística, mencionaste que está complicado. Me imagino que la logística con 38 grados es complicada. Acá tenemos temperaturas capaz un poquito más bajas, pero tampoco tanto. Sí, Pero qué lindo que yo creo que estos encuentros presenciales para organizarse, para conocerse, es fundamental. Los encuentros donde yo fui de productores o gente interesada en hongos siempre fueron a nivel humano, muy cálido y muy productivo, muy generoso. Así que también a nivel de disfrute son encuentros muy lindos, a nivel informativo también, por supuesto. Em, y entiendo que ese encuentro nacional se hizo de alguna manera también internacional, porque vinieron o fueron argentinos, hubo también sí, participación de otros países. sí. Tuvimos 5 países. Estados Unidos con los chicos de Amicel, ah, China con la empresa Surprise, que ha venido con las participaciones incluso con charlas. Los españoles, chicos de Paraguay y Argentina. Qué bueno. Después te voy a pedir un contacto de productores en Paraguay que me queda pendiente y tengo muchas ganas de conocer. Fui Vale. varias veces a Paraguay, me gusta el país, pero no tengo contacto para hablar y presentar, porque, como te digo, países vecinos, en el Sí, caso de ¿verdad? Paraguay, el mismo idioma y falta mucha conexión. Pregunta en paréntesis, ¿hay un podcast sobre hongos de alguna manera en Brasil? No, no hay nada. No hay nada. Tú me Bueno, despertaste una idea. Tú me despertaste una idea hacelo, porque que hacelo. sí, sí, verdad, verdad, Es 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 muy muy lindo. importante. Y se aprende mucho y de esa manera se puede compartir el conocimiento y creo que bueno, sí, es hoy en día con la tecnología, yo lo hago desde mi casa, me tomo el tiempo, hago el trabajo de editarlo y publicarlo, pero relativamente simple para compartir la información de esa, informal, no, no quita otra cosa. Los papers científicos son importantes, los tesis, los trabajos en profundidad son importantes, pero acá compartimos de un lado más informal. Exacto. Em, Incluso enhorabuena por tu trabajo, es muy bonito. He visto. bueno, gracias. Sí, 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 después, si querés escuchar el episodio con Greenfire, el Champi Compost, pero seguro que no hay nada que no conozcas, pero trabaja en un rubro similar y también creo que tienen bastante conocimiento de la microbiología del sustrato. Así que esto es importante. Ahora vamos para el tema del laboratorio y la colaboración con China y los equipos que mencionaste, los procesos fundamentales de pasteurización o esterilización. Ustedes, si no entiendo mal, tienen en el laboratorio una colaboración con una industria china que sí, mandó, no sé si compraron o donaron alguna colaboración, máquinas. sí, Coméntame fueron qué donados. máquinas y claro, Sí. y qué máquinas son y qué es Bueno, específico de eso. Ujú. eh, eh, esta parcería que tenemos con los chinos, ellos lo mandaron, donaron, la verdad. Equipos que podrían hacer como puede decir una pequeña propiedad, una pequeña industria de hongos. Entonces, como acá tenemos, bueno, el laboratorio es dividido, es importante decir eso también. Tenemos una parte, un sector que es la parte de producción de semillas, de SPAW, la parte de inóculo. Entonces ahí que tenemos un control más grande con la gestión de calidad, limpieza, esterilización. Y ahí desarrollamos también ensayos como la parte de microscopía, si queremos desarrollar un ensayo para ver cómo está, cómo cambiar cosas de la semilla, cambiar granos, bueno, también suplementamos la parte de inóculo, acá podemos hacer este en el laboratorio de semillas. Tenemos un invernadero. Este invernadero es una parte más de producción axénica, creo que esto que ha visto, la parte de los potitos. En este sitio tenemos ahí un mixer de un sustrato, creo que como 300, 400 kilos, que podemos mezclarlo, eso. Y después de ese mixer tenemos una escalera que lleva este sustrato para dos tipos de máquinas. Tenemos una máquina más chiquitita, esa que hace, bueno, es una máquina más manual,
O sea que después que pasa, después de mezclarlo bien o mezclarlo bien en sustrato, llevamos para esta máquina y se hace, es un poco más manual, tiene como pedales, alguna cosa así, y se relena como con 3 4 kilos de sustrato. Y eso siempre hacemos con sedrín y bueno, suplementamos ahí con harina de trigo, harina de maíz, harina de arroz. Y la otra máquina, que es la más grande, que tiene potencial ahí de hacer como 2000 a 1500 bolsitas de sustrato con cerca de 800 gramos. Por Esa hora. máquina ahí, sí, esa máquina ahí es la más potente, que, que ahí se hace esas bolsitas y se lleva ahí, creo que ese que se ve como que hay como un- que hay como que se genera muy rápido y se va sacando las bolsitas. Creo que he visto algún vídeo así, ¿no? Sí, es un estilo de cilindro que se Exacto, un hace. cilindro. Sí, hay una parte manual que se tiene que cargar el acedín, digamos, el sustrato ya preparado, y Exacto. después hace automáticamente, o si tiene que poner la bolsa. Y hace el Sí, rellenado de la bolsa y la compactación. sí. Es importante decir que, por ejemplo, acá tenemos, bueno, necesitamos de 3 personas para hacer todo el proceso. Ah, son máquinas potentes, pero necesitan de 3 personas. Pero acá hicimos una cuenta previa, como si trabajamos una hora, hicimos de 200 a 300 bolsas. Si trabajamos con la máquina, 1500, 2000 bolsas, ¿sabes? Sí, esos Entonces son sí, 5 veces más. exactamente, ¿sabes? Como Claro. íbamos a quedar todo el día y se quedamos como una horita y ya está alto clavando. Y ahí también tenemos, que creo que es interesante, Manuel, decirte, que ahora estamos invirtiendo también la parte que tenemos la producción de micelio sólido, con las semillas, todo eso, pero ahora estamos investigando la parte de micelio líquido. O sea, que tenemos fermentadores, que estamos ahora fermentando el micelio y haciendo el inóculo para, para estas bolsitas, Mm. con inyectando ahí los sustratos, Ah, el micelio. Bueno, directamente esto, cultura líquida sobre exactamente. sustrato, sin pasar por el Sí, grano. Ah, sí, mira. pero con fermentadores de 40 litros. Y ahí Ujú, se agregamos ahí 1 a 2% por bolsita de inóculo. Y bueno, ya lo ve que se puede hacer un montón de inóculos, ¿no? Se puede hacer ujú, inocularlo mucho sustrato. Pero bueno, está en ujú, desarrollo. Lo que pasa es que la verdad que tardamos mucho a entender cómo funcionaba la máquina y sufrimos mucho con contaminaciones y tal. Yo creo que ahora está más, ¿sabes? Como tenemos más dominio y ahora bueno, eso es informaciones ya que yo tengo conocimiento, pero que va a ocurrir. Que hay una empresa brasileña que van a enviar una chica acá para trabajar con nosotros que quieren también invertir en esa parte de micelio líquido porque crees que es importante para ellos. Porque ellos ya ujú, trabajan con esa parte de los potes pequeños. Entonces no quieren hacer con micelio sólido, porque, bueno, agrega mucho espacio, tiene que haber mucho espacio para agregar ISO, puede tener problemas porque, por ejemplo, acá hacemos con las semillas de sorgo, no sé cómo hacen ahí en Argentina, ujú, pero muchas veces tiene esa parte que no hay sorgo, está muy caro los sorgos y entonces no se puede comprar los granos, o sea que el micelio líquido podría ser una ventaja operacional ujú. y bueno, entonces ahí de los chinos muestran que que se coloniza más rápido, se cosecha mejor. Acá no observamos eso aún, pero tenemos que, como puedo decir, entender mejor las técnicas y intentar hacerlo para quedarlo bien, ¿sabes? Mira qué interesante. Claro, digamos, ahorra básicamente un proceso en la cadena. Sí, sí, Y sí, y creo que la automatización o la velocidad de la inoculación es más rápida con muy más un rápida. líquido que un sólido, que hay que romper el micelio. No sé cómo se puede automatizar esa siembra. Se puede, digamos, vi máquinas que hacen la siembra con grano automatizada, pero bueno, después es más fácil la mezcla, mezclar el sustrato con la semilla, eso se mezcla más fácil al ser líquido. Así que entiendo que. ¿Y los chinos trabajan más con líquido? ¿Con inóculo líquido? Sí, sí, Ah, mira. estas empresas de Sunrise es un especialista en parte de micelio líquido. Lo que pasa es que creo que, no sé, acá estamos intentando desarrollar, se va bien, pero cuando, como se agregaba más de 30 litros, 20 litros de micelio, no, es un riesgo muy grande porque se contamina muy fácil.
pero logramos hacerlo como 5 litros de inóculo, ahí ya se puede sacar una cantidad buena, ¿sabes? Pero el fermentador acá que tenemos, la máquina que tenemos son 40 litros. Entonces, nuestro desafío es quizás que necesita de más oxígeno, quizás que la esterilización, los filtros no están tan buenos, quizás, ¿sabes? Como estamos creando hipótesis para a ver qué pasa. Ujú, Entonces, esta empresa yo creo que va a ser muy importante para tenemos el dominio de la tecnología, ¿sabes? Y ahí sí ujú. creo que para los potes pequeños ese, Manuel, es fenomenal. Así que se va muy rápido, tienen más producción, tienen más colonización. No logramos hacerlo como los chinos hacen, pero sí logramos, creo que es una tecnología que tenemos que difundir a Sudamérica, ¿sabes? Muy interesante, la verdad que desconozco casi por completo. Vi que trabajan con bolsas pequeñas, pero desconozco el tema. Pero sí sé que es más difícil identificar contaminación en una cultura líquida, porque Sí, no se ve tan fácil en una bolsa de granos, sí se identifica visualmente. Así que sí, la contaminación, bueno, el desafío constante, entre otros. Em, Muy bueno, muy interesante lo que contás. Bueno, si personas tienen un interés, supongo que se puede contactarse o también ver, encontrar las publicaciones del estudio o seguir lo que vienen publicando en los próximos años. ¿Cómo llegaron a esta colaboración con China? ¿Cómo se hizo el vínculo y lograron esta donación de equipamiento? Porque es un cuello de botella muy importante poder lograrlo. sí. Sí, bueno, eso fue el profesor Diego que ha hecho, ¿sabes? Creo que así como Diego también ha hecho una pasantía muy grande por toda Europa, creo que ya ha visitado como casi todos los países productores mismo de hongos. Y Diego ahí se fue por un congreso, creo que el Congreso Mundial de ellos es un congreso hecho por las ATRAIS, pero que juntaron investigadores de todos los sitios del mundo, incluso investigadores de Estados Unidos, Francia, bueno, todos de África, y Diego fue invitado, ahí es el contacto, y ahí ha hablado como, mira, me gustaría llevarlo a Brasil, cómo se pueden donar eso a nosotros y me gustaría desarrollar ensayos con eso. Y ahí donar a nosotros creo que es una puente, claro, por supuesto, comercial, porque, por ejemplo, estos chicos tuvieron acceso a como 150 productores esta semana, pero la idea es esa mismo, como compartir la información, porque si es más barato, si es más ventaja, si tiene más ventajas, si puede mejorar la vida de los productores, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, Diego tiene esta idea como podemos desarrollar el sector con importancia y que los productores se pueden invertir su dinero de forma consciente, ¿no? Porque, bueno, hablamos en Brasil que se pasa por los 2, 3 años de producción, se va lejos, ¿sabes? Como se puede a desarrollar bien el sector, pero los 2 años son muy duros y ahí se falta conocimiento a los productores, se sufren con las contaminaciones, no sé si pasa eso en Argentina, pero Ujú. después de 2, 3 años el sector para el productor ya sabe como las contaminaciones, los problemas que tiene, y ahí se puede desarrollar. Si ese sistema de China tiene menos contaminación, es más fácil, se puede producir cerca de los grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, otra ciudad, ¿por qué no utilizarlo, no? Es una opción. Se puede producir incluso en la ciudad, que es una cosa increíble. Sí, sí, yo creo que la idea es que sea también descentralizado y que no haya solamente 5 productores gigantescos en todos los países, pero la automatización y la maquinaria, que obviamente requieren un capital mayor, es una opción más. No quita nunca que se pueda hacer el cultivo artesanal más pequeña, a pequeña escala, pero es un trabajo muy artesanal y falta mucho desarrollo en Argentina Sí, también. La maquinaria se hace todo a mano, la mezcla de sustrato y sí, es un trabajo de mucho laburo y es seguro que es un factor limitante para que la disponibilidad de hongos sí. frescos y en todos los sentidos, de la producción de hongos en general. Sí, yo puedo hablar con ese sistema pequeño que estoy diciendo, que puede hablar de valores, pero el valor es, bueno, es valor en dólares en China. El problema es las alfándegas, ¿sí? Los precios de alfándega, transporte, todo eso. Pero un sistema como este, que se lleva el fermentador, que se lleva el mixer, se lleva la máquina grande con cilindro, se lleva la partida de autoclave, lo cuesta más o menos $40.000. No, no me Todo parece eso, mucho. Sí, pero no me parece mucho para el sistema que tú no, puedes desarrollar. Sí, no, pero pero cada máquina, ya que estamos en cada máquina, ¿sabes más o menos, digamos, la mezcladora de 400 kilos, cuántos dólares, aprox?
muy aprox. Mm, No, no me acuerdo muy bien, pero puedo decir ahí como es barato, porque te ves que el material como, pero creo que como $1000. Puedo pasarlo ese. Buah. Yo tengo un presupuesto de eso, puedo pasarlo. Ujú. Y la Pero embolsadora, que todo creo lo que es la máquina más interesante, la embolsadora ah, automática. sí, yo creo que es lo más caro. La autoclave y la embolsadora. La embolsadora sale como 5000, 7000. Ujú. No, O tampoco sea, es una estoy locura. diciendo que un invertimiento, mira, porque el problema no es que es caro, el problema es que estamos lejos, ¿no? Porque Sí, 40.000 se puede invertir para una cosa más consciente y se tiene un productor que hace ese invertimiento. Pero la alfándega, el transporte creo que sale caro. sí, y las restricciones de importación que a veces también hay, no se puede importar tan libremente. Desconozco en detalle el tema hoy en día en Argentina que va cambiando Sí, yo con el tampoco. tiempo. Sí, vamos cerrando, estamos ya casi a una hora. Podríamos hablar fácil una hora más, creo que no haya problema, pero no habría problema. Comentame un poco sobre datos básicos de la industria de los hongos en Brasil, lo que vos sabés, creo que es una industria más desarrollada que la Argentina en todos los sentidos, pero comentame lo que sabés de hongos más cultivados, de exportación, creo que también hay un sector de exportación de hongos, dónde están los centros, cuáles son los desafíos, las tendencias. Vale. Bueno, puedo decirte que acá tenemos un desafío muy grande, que voy a empezar la charla con la parte que en Brasil se consume no más que 200 gramos por persona al año Ujú, de hongos. O sea, ujú, que es una... Entonces tenemos como, los estudios son, como te conté, que hace 10 años que no tenemos un encuentro, nada. O sea, los datos científicos están son viejos, ¿sabes? Pero los últimos claro. datos hablan como la parte de 20.000 toneladas al año producido de todos los hongos. Y ahí hablamos como 10.000, 8 a 10.000, la parte de champion, si se produce más. Ahí tenemos también las gírgolas con cerca de 7, 6.000 por ahí toneladas al año. Y ahí tenemos los exóticos y el shiitake, que es ahí lo restante, ¿no? El shiitake como 2.000 toneladas, 2.500, pero como puedo decir, como 1.000 toneladas es solamente una empresa que hace, eso seguro, 1.500 toneladas. Y los otros que, yo creo que los desafíos ahora que los productores están invirtiendo mucho son los exóticos ahora, ¿no? Entonces la melena, yo veo que los productores están entusiasmados con las ideas. La seta del cardo, también veo algunos productores que están invirtiendo acá, en Brasil no hay mucho. Incluso hablé para Guido que se puede ser una buena posibilidad de importación, no sé cómo funciona. Bueno, yo creo que también Nameco, Foliota Nameco, no sé cómo se puede decir en español, pero Foliota Nameco y los Flamulina bien creciendo, pero no un poco despacio. Aún el sistema de cultivo ahora yo creo que lo crecimiento más grande con Gígolas, pero el campeón aún es lo más grande, pero Gígolas creo que vas a pasar, como si vas a hacer un nuevo estudio, alguna cosa, creo que hay más productores de Gígolas que campeón. Ah, ¿Qué puede decir también de la producción? La producción está centrada, entonces está centrada en los grandes sitios. Los grandes sitios más grandes ahí que lleva principalmente son descendientes de japoneses en la parte de São Ah, Paulo. mira, Entonces está mira. cerca ahí, hay una ciudad de Mogi, Bragança, cerca también hay Sorocaba, son ciudades que ahí llevan la parte gorda de la producción de hongos en Brasil. Están ahí todos como de los 150 productores que le conté que habían acá en nuestro evento, como 100 seguros eran de esta región. Y la otra parte que se desarrolla muy bien es la parte cerca de Curitiba y Castro, que son los championeros, que ahí es también una colonia holandesa muy grande ahí. Y ahí se desarrolla muy bien el champion, se desarrolla con mucha tecnología, son muy tecnificados, son productores muy competitivos. Puedo decir también, Manuel, que acá en Brasil, si hablamos de importación, no hay, porque nuestro consumo es muy pequeño y tenemos un gran problema que es los champion chino, que acá se lleva en los potes conserva. O sea, se llega acá muy fácil los productos externos y, y se valora muy bajo los precios de nosotros. Tenemos un problema muy grande con eso, ¿sabes? Que compramos mucho
por un precio muy barato de los chinos y hay prejuicios los productores acá, pero no Mm, importamos, no exportamos. La verdad que el producto que producimos acá se consume acá. ujú. Puedo decirte como 99% de Brasil, lo que produce se consumimos. Yo creo que los desafíos ahora es, bueno, el Brasil es un país continental, así como Argentina es muy grande. Yo creo que la cuestión es adaptar a desarrollar el cultivo, desarrollar la producción, pero como, por ejemplo, no, en donde estamos cerca de grandes industrias de caña de azúcar. Y acá tenemos, como en mucha mudanza, el bagazo de las cañas. Pero, por ejemplo, se va para otras partes de Brasil que hay mucho eucalipto, te puede utilizar el serrín. Se va para otras partes, hay mucho ganadero, entonces te puede utilizar estiércol con paja. Y bueno, yo creo que lo que pasa es que en Brasil los productores quieren como una receta, cómo tú haces tu sustrato. Pero no es así. Tú tienes que saber cómo que hace tu sustrato en las condiciones que tiene, porque no puede llevar 800 kilómetros de sustrato, ¿sabes? Entonces creo que ese es un desafío para Brasil. Y la parte de las cadenas de suministro, yo veo así como yo soy invertidor en Brasil, yo invertiría en las cadenas de suministro, porque lo, aún yo veo que como está muy centrado este centros de producción, no, por ejemplo, acá en Dracena tenemos el centro de estudio, pero no es la parte productiva de Brasil. Entonces, como se vas al mercado, te vas a comprar alguna cosa de Champion, de gírgolas, llega muy mala, ¿sabes? Como con mucha baja calidad. Entonces, yo creo que el desafío ahora de Brasil es como descentralizar un poco con esos productores pequeños, quizás con esas tecnologías que estamos desarrollando acá, hacer un sustrato que sea compatible a su situación. Creo que eso es muy importante. Y además desarrollar esta cadena para que llegue un hongo con calidad, con calidad. Y los brasileños no tienen la cultura de consumirlo, ¿sabes? El hongos. Mm. Pero si desarrollamos mejor, si tiene un producto más bonito en el mercado, si tenemos más calidad, creo que es más fácil. Y ahí hacemos recetas, desarrollamos, creo que es la parte más fácil. Pero hay que llegar a un producto bueno a los mercados. Sí, más disponibilidad. Yo creo que los desafíos son muy similares. Sí, En gran parte del país, acá menos en los centros grandes, no hay muchos hongos disponibles frescos. Entonces hay que llegar, si no hay, nadie lo puede comprar. 200 gramos por persona y año en Argentina circulan valores similares. Si bien las estadísticas tienen un gran gris, no se sabe sí. exactamente, y en promedio muy difícil, capaz algunos consumen 2 kilos y otros, la gran parte de la población consume casi cero No, de no hongos, consume, entonces hay sí. una varianza, o sí, una diversidad muy grande que genera ese promedio. Em, ¿cuántos, ¿Qué población tiene Brasil? Yo creo, creo que 210 millones. Ah, 200, sí, sí, creo que sí. por eso. Argentina está en 40, 45 millones, también es un mercado gigante y solamente no hay que, se dice que en Europa creo que el consumo promedio por persona son 5 kilos, si hablamos en nuestros países de 200 gramos, no vamos a llegar a eso o capaz en muchos, muchos años. Tampoco debería ser el objetivo, pero estos 200 gramos por persona, si esto se aumenta a 250 o 300 gramos, sería un aumento de 25, 50%, 50%, que sí, es totalmente factible en pocos años y eso sí. requiere un montón de productores, un montón yo creo que más centros de investigación como el suyo, más descentralizado, porque cada zona tiene que estudiar sus sustratos, como dijiste, como no tiene sentido trabajar con acerrín si no hay acerrín y se requiere en un país tan grande diferentes universidades que también se dedican a estos estudios y me parece un excelente ejemplo que tienen y muy lindo trabajo y más que nada también que sea una universidad, es una universidad pública, entiendo, Sí, sí, es una que universidad publica sus pública. resultados, que hacen Sí, disponibles a los resultados que están sí, haciendo. sí, sí. Sí. Te puedo pasar el enderezo web que tenemos acá, que ahí tienen algunos trabajos, bueno, publicados, todo. Y también puedo pasar el Instagram del grupo que creo que las personas ahí van a gustar mucho.
Pasame estos links, los pongo acá en la descripción. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, que disfruten el fresco. Sí. Em, y muchos éxitos para tu trabajo y tu tesis. Em, Última pregunta es si en tu zona también están toman mate o no. No, acá tomamos el tereré, que es más de los paraguayos, ¿no? Conserva, pero frío. Frío, sí. Claro, el calor que hace. Muy bien. Ok, No ok, se pero puede. sí se usa la yerba en tu zona. Sí, pero a mí me gusta. Bueno, es que trabajé un rato con argentinos en España, entonces a mí me gusta lo mate. Caliente o frío. Muy bien, sí, sí. Es un buen compañero el mate para charlas y podcasts y también incluso trabajar en una tesis. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras compartir? Ahora muchos emprendedores en Argentina escuchando. ¿Algo más que quisieras compartir? No, creo que hablan ahora un poco de Sudamérica, sí, creo que los países que son muy importantes en esta temática, que es Brasil y Argentina, que sí, que tenemos que inculcarlo eso, ¿no? Hasta el distanciamiento, por más que sea la lengua, alguna cosa así. Yo creo que estamos en conjunto, ¿sabes? Que podríamos desarrollar mejor ese sistema. Son países, dos países muy potentes, y que ahí sí que podríamos como desarrollar juntos cosas, ¿sabes? Entonces creo que es eso, como tener idea que es importante eso para nuestro continente, que somos los protagonistas del continente, que podemos hacer muchas cosas y desarrollar muy bien acá, ¿sabes? Tenemos mucho potencial. Y nada, deseo suerte a Argentina. Creo que es una potencia que puede también desarrollar junto con nosotros la parte de hongos. Y suerte también a tú, bueno, que va muy bien ahí con la difusión del trabajo, con la parte de la información. Y nada, y quizás que nos vemos ahí en persona mismo, ¿no? Algún día. Ojalá, que hay que hacer a encuentros de productores o de interesados e incluso a Sí. nivel internacional. Muchísimas gracias. Me acuerdo de una pregunta de antes que quería hacer y ahora no lo quiero dejar pasar. Vos dijiste que sí se está importando hongo fresco de China a Brasil. Ah, sí, verdad. Bueno, a vosotros no sufren eso. Tenemos ese problema. Bueno, desde 2008, a la alfóndega brasileña acá, como ha quitado el gusto porque hicieron un estudio que no sé cómo hicieron, pero hicieron un estudio que le faltaba, que a Brasil faltaba champión, por ejemplo. Pero los champiñoneros que producen fresco, que no hacen conservas, como, ¿sabes cómo se jodieron? Voy a decir la verdad, que se jodieron. Entonces, como empezó a llegar muchos campeones chinos por cuenta de esa ley y con los costos muy bajos de importación, y ahí como se terminaron las actividades un montón de campeoneros. Yo creo que ahora hay como los precios de alfándegas son un poco, son así, no son tan expresivos, ¿sabes? Pero tenía algunas cosas, y ¿sabes? Le gusta un poco más. Pero en Brasil se tiene mucho los champion chino ese de conserva. Frescos. Entonces tenemos muchos problemas. Y acá, bueno, es importante decir que el 90% de los hongos consumidos de Brasil, de los productores brasileños, son frescos. O sea, y ahí se consume mucho conserva acá en Brasil. No sé el número, pero, o sea, que los productores acá son frescos. Y ahí se empezó a cambiar los cultivos y los mercados. Y ahí tuvimos un gran problema, porque las personas empezaron a consumir los champiñones chinos. Pero sí, acá es un problema. Pero, insisto, ¿importan desde 2008 hongos y más que nada champiñón fresco desde China? ¿O en No, conserva? en conservar, en En conservar. conserva, ok, Pero ok. ¿qué pasó? Es que las personas miraban los champiñones en conserva, que estaba ahí todo bonito y todo, y miraban los champiñones que hablé para ti, que el problema del suministro acá es un gran problema, y miraban los frescos y hablaban, no, voy a llevar en conserva, ¿sabes? Pero estaba llevando producto chino, no estaba llevando producto brasileño. Mm, O bueno, sea, para una acá, pena. acá nosotros, ese es un problema. Ahora estamos Ajá. concientizando a las personas que el fresco es mejor, y que los productores ahí que no hicieron la parte de conserva en Champion, brasileños, y ahí están invirtiendo ahora la parte fresca y bueno, están consumiendo más. Creo que ha cambiado el mercado los últimos 5 años. Pero hasta 2018 tuvimos muchos problemas con el Champion chino acá en Brasil.
Sí, eso te cambia todo. Creo que muchos dicen eso, con los números no hay forma de competir. Pero bueno, no necesito un laboratorio para demostrar eso. El hongo fresco al lado de un hongo en conserva o seco, mucho Exactamente. más rico. Eso va a ser posible de convencer a las personas, y al tener más personas teniendo la experiencia de consumir y aprender cómo consumir y qué recetas hacer con hongos frescos, va a haber la demanda. No creo que es el problema. Eso se tiene que crecer de a poco, pero no es el problema. Sí, Eso hay un gran potencial para hongos frescos. Y ahí sí, tenemos la ventaja competitiva de estar cerca y de producirlo lo más cerca posible y no llevarlo en avión por todo el mundo. Así que no hace falta, exactamente. y por ahí hay que ir. Ahora la idea es adaptar la tecnología, no los productos del China. Sí, 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 siempre aprendiendo. Y sí, me parece que ahí China en la parte de automatización tiene mucho, mucho conocimiento con Mucho. eso. Que nos vendan máquinas y no hongos frescos o conservas. Exactamente. Dejar que nosotros producimos. Exacto. Bueno, te agradezco muchísimo. La verdad que muy amable tu forma de compartir, muy generoso. Muchas gracias por tu tiempo. Así que no, un gran placer. Me encanta hacer este tipo de charlas con este tipo de personas. Así que no, nada, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Manu. Un saludo, un buen fin de semana a ti. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.